Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Ana Iríbar el hecho de que me invitara a participar hoy en este acto. Y a Ana, desde luego, no se le puede decir que no. Ana es una mujer, desde luego, admirable, una mujer en la que mirarse. Como hoy escribía muy bien la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, en ABC. Me uno a sus palabras al 100% en su artículo. Yo creo que cualquier ocasión es buena para recordar a un gran político y a una gran persona como Gregorio Ordóñez. Pero sin ninguna duda, esta, en la que presentamos su archivo histórico, es una de las más importantes. Y además, contando con otro gran político también, persona como José María Aznar por la Fundación FAES. Con este archivo, la memoria y la dignidad de este gran hombre pues quedarán para siempre, al servicio de todo aquel que quiera no solo conocer cómo era Gregorio, sino también aprender a ir con la verdad y la dignidad como compañeras inseparables. Gregorio, en vida, nos enseñó cómo lo más importante es vivir en libertad, cómo es necesario ser ciudadanos activos y no borregos, lanudos y miedosos. Su terrible muerte nos hizo comprometernos, ya para siempre, con esa defensa de la libertad a ultranza. Su asesinato no podía llevarnos de nuevo al ostracismo. Los terroristas ni podían ni pueden hoy tampoco salirse con la suya. El trabajo debía continuar y así se hizo. Y también gracias a José María Aznar, a Jaime Mayor Oreja y a otros muchos, desde luego. Yo tuve la inmensa suerte de conocerle en persona la primera vez que me acerqué a la sede de San Sebastián. Mi intención, como he dicho siempre, pues era ayudar al Partido Popular en Guipúzcoa, pero no afiliarme. Sin embargo, pues salí con la afiliación debajo del brazo, porque allí estaba y allí apareció Gregorio Ordóñez, al que solo conocía por la prensa. Y ese torrente de fuerza, de pasión, de claridad de ideas, de trabajo y dignidad, fue el que me hizo dar ese primer paso, que luego pues, me llevó a otros muchos, como el hecho de ser concejal en Eibar, para terminar también en el Ayuntamiento de Lizarza. Siempre con una idea fija de defender la democracia allí donde era una mera caricatura, porque el terror, junto con la complicidad del resto de los nacionalistas, hacían del miedo su arma electoral y política más valiosa. Y está claro que allí donde hay miedo no hay libertad, y donde no hay libertad no hay democracia. Él nunca retrocedía ante la presión de los batasunos ni escatimaba esfuerzos a la hora de enfrentarse a ellos, argumentalmente, por supuesto, porque creía en el poder de la palabra y del discurso racional. Jamás dio un paso atrás. No era un político más o menos profesionalizado, era un líder nato, era un líder como la copa de un pino, que no entendería hoy cómo un futuro mejor se puede construir con los batasunos en las instituciones democráticas, contaminándolas. Bueno, contaminándolas y además riéndose de todos los demócratas. Porque eso es lo que hacen cuando eligen a un proetarra para el Senado o cuando nombran a Jonan Fernández responsable del área de paz y convivencia. Ahí es nada. Un individuo que fue concejal de Batasuna en Tolosa y que dirigió la coordinadora de Lurraldea, la que presionó para que se modificara el trazado de la autovía de Leizarán. Una vez conseguido ese cambio, los batasunos brindaron con champán y le propusieron a este dechado de virtudes para futuras mediaciones, porque ese resultado había sido estupendo. Ese resultado llevó 4 asesinatos, 4 muertos encima de la mesa. Para este individuo, estos asesinatos y todo el terrorismo era violencia de contestación. Pues bien, este individuo hoy está con Urkullu. Algunos le dicen Urkullu el bueno. A todo esto hay que añadir que el Parlamento Vasco, con el voto en contra del Partido Popular y de UPyD, se ha puesto
al esclarecimiento de los 326 asesinatos de ETA que quedan por resolver, porque, entre otras cosas, muchos de ellos apenas se han llegado a investigar. ¿Ustedes creen que Gregorio Ordóñez se hubiera callado ante estos hechos? De ninguna de las maneras. Estaría defendiendo nuestro Estado de Derecho por activa y por pasiva. Yo creo que no se callaría ni debajo del agua, porque su compromiso con la libertad, con la verdad y con la justicia era inquebrantable. No tenía complejo de ningún tipo, y menos a la hora de defender la causa de las víctimas del terrorismo, que siempre entendió que era prioritaria para el Partido Popular, y no solo por los muertos propios. Tenía claro que un político no puede hacer dejación de sus principios éticos, si es que los tiene, por supuesto. Sin principios como la dignidad, la defensa de la libertad, la vida, de la verdad, una persona no puede ser referente de nada que merezca la pena seguir. Yo me pregunto cómo es posible proyectar un futuro mejor con los proetarras en las instituciones, con unos individuos que no solo no han condenado el terrorismo, sino que un día sí y otro también jalean y reivindican la excarcelación de los asesinos. Es imposible proyectar un mejor futuro con unos totalitarios proetarras contaminando las instituciones democráticas. No es posible, como dijo Natán Sharansky, encerrar en una jaula a un cordero y a un lobo y esperar que no pase nada. No es que sea imposible, es que es demencial. Y nosotros tenemos a los lobos en las instituciones. Por ello, considero que este archivo está de plena actualidad. Cobra plena vigencia ante los hechos que observamos todos los días. Este archivo es como ese faro que nos indica el buen camino, ese camino que ha de guiarnos a una España de la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer. Ese faro que nos evite darnos contra la roca de la desunión, de la desconfianza y de la injusticia. Un archivo que considero debe llegar a todos los jóvenes para hacerse corresponsables de esos principios, de esos valores, de ese trabajo y de esa responsabilidad apasionada que tanto defendió Gregorio. Yo creo, y para terminar les digo, que de todas las comunidades autónomas sería estupendo que llamaran y que todas le dijeran a Ana que quieren presentar este acto o este vídeo y esta memoria histórica de Gregorio Ordóñez en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, a todos. Gracias. Gracias de verdad a todos los que habéis hecho posible el archivo documental de Gregorio Ordóñez, a quienes apoyáis el proyecto de la Fundación, a quienes nos acompañáis hoy y siempre en su recuerdo, a la colaboración amiga permanente de la Fundación FAES, a Olivia Vandrés, a José María Alemán, a Iñaki Arteta, a Javier Zarzalejos, muy especialmente a Regina Otaola y a José María Aznar, ambos premios Gregorio Ordóñez, por todo lo que representáis y especialmente por todo lo que os une a Gregorio. Nos hemos hecho mayores de edad sin Gregorio Ordóñez, empezando por su propio hijo, que a pesar de haber compartido un único año de su existencia con su padre, es capaz de admirarlo, de entenderlo, de comprender qué es válido en política y qué hace realmente a un líder valioso. Un solo año, pero que ha sido suficiente, sin ninguna duda, para que un hijo pueda hoy presentarnos con orgullo y emoción a un político honesto, honrado, valiente, entregado a la causa pública, a su propio padre. Para quienes compartimos parte de nuestra vida con Gregorio, como recordaba Regina, es fácil de entender. Sabemos que nos bastaba un solo minuto de su tiempo, un instante, una sonrisa, un apretón de sus manos para recibirlo todo de él. Su entusiasmo, su alegría, su pasión por la vida,
su generosidad desbordante, su permanente deseo de satisfacer, de ayudar, de acompañar. Todo eso nos lo regalaba Goyo en un solo instante. Imaginen todo lo que pudo dar en un año. Todo esto y mucho más. Gregorio no se detuvo aquí. Pudo haber llevado una vida cómoda y tranquila, pero toda su generosidad, su sentido de la responsabilidad, su honestidad, sus principios, su extraordinaria capacidad de trabajo, los puso al servicio de todos nosotros, de sus conciudadanos, de su comunidad, de un partido, de su país, hasta que un disparo cobarde acaba con él. Hemos recorrido todos estos 18 años huérfanos de padre, de hermano, de amigo, de esposo. Hemos empezado a caminar sin él en unos años muy duros, cuando ETA decide socializar el sufrimiento, una organización terrorista que anima entonces a asesinar a sus rivales políticos no nacionalistas, no por el placer de matar, como nos explicaba en San Sebastián el periodista Santiago González, sino como método para imponer su proyecto político. Hemos aprendido a hablar balbuceantes, a pesar del miedo y del silencio instalados en la sociedad, en el ascensor de nuestra casa, en el pasillo del instituto, en la tienda del barrio. Y lo más importante, algunos hemos buscado la verdad de cuanto sucedía a nuestro alrededor, la verdad que se escondía detrás del cobarde asesinato de Gregorio Ordóñez, la verdad que se ocultaba tras la pintada que sentencia a la propia víctima por segunda vez. Ordóñez, fascista, asesino. Podía leerse a las pocas horas de su muerte a las puertas del bar donde era asesinado, en un intento permanente por borrar la culpabilidad del verdadero asesino y hacer parecer a la víctima paradójicamente responsable, en una sociedad que miraba hacia otro lado o que decía algo habrá hecho, sin el apoyo de las instituciones ni de la propia Iglesia, hasta que la verdad sale a nuestro encuentro. Ordóñez es la víctima inocente. ETA es el asesino culpable de su asesinato por el que debe pagar. Una verdad que abre los ojos a toda la sociedad y que devuelve la inocencia a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, a las que el Estado debe responder con justicia, y señala a los únicos responsables de cada atentado terrorista y a sus cómplices. Una verdad que ya entonces defendía Gregorio Ordóñez, muchas veces, la mayoría, desde la soledad. Una verdad tan evidente y tan simple y, sin embargo, que ha costado mucho esfuerzo explicar y entender, extremadamente importante, y que hoy interesa, una vez más, manipular y esconder. Una manipulación de la verdad que lleva a confundir intencionadamente a víctimas y a verdugos en nuevos planes de paz y convivencia, que nos presenta el proyecto político de ETA como un partido más, que oculta el pasado delictivo de muchos de sus representantes actuales y que provoca escenarios cuanto menos paradójicos. La misma ciudad que votaba mayoritariamente hace 18 años a Gregorio Ordóñez elige hoy un alcalde que lo es sin necesidad de condenar la historia criminal de ETA o pedir públicamente su disolución. La misma ciudad que llora el asesinato de Gregorio Ordóñez premia hoy a uno de los fundadores de ETA. En el mismo Estado de Derecho que se aprueba la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que institucionaliza una fecha de escarnio público y de homenaje a las víctimas, esconde 326 asesinatos de ETA sin resolver, esconde su propia irresponsabilidad, esconde el duelo inacabado de 326 familias españolas. Y las mismas fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, que se comprometieron en el año 2000 con la firma de un pacto de Estado a derrotar a ETA en todos sus frentes, incluido el político, comparten pasillo y tribuna política con los herederos del proyecto de ETA. Todo esto para esconder
Todo esto para esconder una vez más la verdad de lo sucedido y culminar 50 años de terrorismo con la construcción de un relato para el que se nos pide ahora tender puentes, aunar voluntades y en el que deben estar representadas las distintas sensibilidades. Un relato de punto final con el que se pretende desplegar el manto de los derechos humanos por encima de inocentes y culpables, donde víctimas y asesinos se retratan como partes enfrentadas de un conflicto. Un relato que exige, además de las víctimas, generosidad, perdón, reconciliación. Un relato que se atreven a escribir los propios criminales con la sangre de sus 858 víctimas, bajo la mirada de un gobierno que insiste una y otra vez en que ETA está derrotada, mientras su proyecto político avanza, se reorganiza y se instala en las instituciones. Es sencillamente aberrante, como decía Regina, sugerir siquiera que los familiares de las víctimas podamos abrazar a sus asesinos y compartir chiquiteo con sus cómplices. Estoy aburrida ya de tantos planes de paz y de normalización de la convivencia. Quiero algo tan sencillo como la cárcel para los asesinos de Gregorio Ordóñez y la humillación para sus cómplices. No entiendo a este Gobierno compasivo que libera a Bolinaga y fomenta el encuentro de asesinos terroristas y familiares de víctimas. No confío en una justicia piadosa que abre las puertas de nuestra democracia a Bildu, que deja hacer a Pernando Barrena como portavoz de Bildu y permite a Rufino Echeverría reorganizar a Sortu. Y, desde luego, reniego de quienes imploran la reconciliación o el perdón. Quiero sencillamente pedir a nuestros partidos mayoritarios, especialmente a nuestro Gobierno, un último ejercicio de dignidad democrática. Les pido que recuperen el discurso de Gregorio Ordóñez. Les pido que defiendan su inocencia y la de todas las víctimas del terrorismo como razón primera frente a la responsabilidad asesina de los terroristas y de sus cómplices. Les pido voluntad política para deslegitimar con un relato claro y veraz a los herederos de ETA, que señalen a los culpables de tantos años de sufrimiento. Les pido que impidan que quienes administraban el terror ocupen hoy el sillón del poder. Les pido que trabajen para impedir que puedan reorganizarse como un partido más bajo diferentes siglas políticas. Les pido que devuelvan el significado primero a nuestra democracia de justicia y les exijo responsabilidades en los 326 casos de asesinatos de ETA sin resolver. Sé que no es fácil, que no es lo más cómodo, pero no estamos aquí por comodidad. Piensen que para Gregorio Ordóñez hacer política en los años 80, en los años de plomo, en San Sebastián, no fue precisamente fácil. Y recuerden que lo hacía además con el orgullo de defender las siglas del Partido Popular, sin complejos. Les pido que se hagan la misma pregunta que trasladaba el otro día en San Sebastián y que para mí es muy importante. ¿Sobrevivir como qué? Es la pregunta que se hace el magistrado que preside la sala que en 1948 juzga a 4 jueces del Tercer Reich en la película El juicio de Nuremberg, Vencedores o vencidos, que Stanley Kramer dirige en 1961. ¿Sobrevivir como qué? ¿Sobrevivir a todos estos años, a toda la tragedia que hemos compartido, mirando una vez más hacia otro lado? ¿Aceptando además la derrota a la que nos quieren condenar quienes consideran más importante recuperar para esta absurda democracia a los cómplices de ETA?
ser, además, humillados en un escenario inventado por los propios criminales de un conflicto sempiterno, admitir, como recordaba Regina, a Jonan Fernández, a Rufino Echeverría, a Fernando Barrena como gestores ahora de la paz y de derechos humanos, ¿vamos a permitir que sean estos criminales quienes dictaminen lo que ha estado bien, lo que ha estado mal, quiénes son las víctimas, quiénes son los culpables? Ni hablar. Es muy importante saber cómo vamos a sobrevivir a estos terribles 50 años de terrorismo. O lo que es lo mismo, cómo podremos mirar a los ojos de tantos huérfanos como ha dejado el terrorismo de ETA en este país. ¿Cómo responder a la deuda que tenemos con las 858 víctimas del terrorismo de ETA en este país? ¿Cómo explicar a las nuevas generaciones la importancia del discurso de Gregorio Ordóñez, el significado mismo de su asesinato? Solo hay una manera de hacerlo. Solo he encontrado una manera digna de hacerlo, con las mismas 3 palabras que pronuncia el magistrado Dan Heywood en el juicio de Nuremberg: justicia, verdad y respeto al ser humano. Muchas gracias. Querida Ana Iríbar, querida Regina, señora secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, señora alcaldesa, muy distinguidas autoridades y queridas amigas y amigos. Permítanme empezar mi intervención diciéndoles por qué estoy hoy aquí. Estoy aquí primero porque me lo pidió Ana Iríbar, y eso ya es más que suficiente. Segundo, porque tengo el honor de poder decir que fui compañero y amigo de Gregorio Ordóñez. Tercero, porque fui presidente del partido en el que Gregorio Ordóñez militó y al que entregó su vida, literalmente. Y cuarto, porque juntos, Gregorio y yo, trabajamos para hacer realidad un gran proyecto de convivencia, de progreso y de libertad para España. Estos últimos meses he tenido un buen pretexto para hacer memoria, para revivir los hechos que hilvanan mi trayectoria política y, junto con la mía, la de tantos excelentes colaboradores y amigos con los que compartí la responsabilidad y la ilusión de hacer de España una democracia fuerte, justa, próspera e influyente. En ese recorrido por la memoria me he reafirmado en la evidencia que ofrece la mejor historia, que hay personas decisivas, personas a las que el tiempo no hace olvidar, sino que enaltece, porque dejan una huella honda, una huella indeleble en la arena política y en la vida de sus contemporáneos. Desde luego, en la mía. Y uno de ellos es Gregorio Ordóñez. Ana, el sentido de este acto es expresarte el orgullo que sentimos por Gregorio y también por ti y por tu hijo Javier, y dejar testimonio de nuestra lealtad precisamente a su legado político y moral. Ese legado se fortalece con el archivo que hoy presentamos. Gregorio representa lo mejor del Partido Popular y lo mejor de España. Lo mejor de un partido comprometido hasta límites heroicos con la causa de la libertad y lo mejor de una nación que no se resigna ni se rompe, sino que legítimamente aspira a ser una de las grandes y más importantes democracias del mundo. En estos años hemos compartido muchos actos. En algunos he tenido la oportunidad de hablar de Gregorio, de glosar sus virtudes y de poner en valor su legado. En 2007 tuve incluso el honor de recibir el premio de la fundación que lleva su nombre y que con tanta entereza y acierto presides, Ana, y con la que hoy FAES coorganiza este acto. Pero el de hoy es un homenaje especial. Hoy, además de recordar a Gregorio en el 18º aniversario de su asesinato, presentamos el archivo documental de su fundación. Este archivo es una iniciativa fundamental, por la que quiero felicitaros a ti, Ana,
y a todas las personas que habéis colaborado en esta tarea. Un archivo es la fuente de la que beben quienes buscan la verdad. Y pocas cosas hay más importantes que la verdad a la hora de afrontar desafíos como los que ha tenido y aún tiene por delante España. Desde esta convicción que me ha acompañado siempre y que Gregorio pagó con su vida, quiero hablaros de 3 ideas esenciales. La primera tiene que ver con el propio desafío terrorista. Para derrotar al terrorismo, primero hay que derrotar a la mentira. Las de antes y las de ahora. Y ahora no hay mayor mentira que el relato que equipara a víctimas y a verdugos, al demócrata Gregorio Ordóñez y a los pistoleros que lo asesinaron. Esto lo sabía bien el propio Gregorio. Muy pronto, Gregorio anticipó algunas cosas que hoy son evidentes. Entendió que la equidistancia es una coartada y que el relativismo es una claudicación. Entendió que no existe un punto medio entre la libertad y la tiranía, ni entre la democracia y el totalitarismo, ni entre la justicia y la impunidad. Entendió que la libertad, la democracia y la justicia son valores superiores, en cuya defensa no caben cálculos tácticos, ni tampoco vacilaciones interesadas. Gregorio entendió también lo que significa realmente la palabra derrota. Comprendió que derrotar al terrorismo no consiste solamente en que los terroristas dejen de matar. Significa todo eso y mucho más. Significa hacer justicia a las víctimas, a todas y a cada una de ellas. Significa asegurar que el terrorismo es deslegitimado históricamente de forma que nadie, nunca, pueda borrar la línea que distingue a las víctimas de sus asesinos y a la civilización de la barbarie. Y significa también impedir que los terroristas consigan sacar adelante el proyecto por el que han asesinado durante 50 años. Estar de nuevo en las instituciones democráticas no convierte a ETA y a sus cómplices en demócratas. No lo son porque no quieren serlo. No lo son porque no renuncian a lo que han sido, porque no reniegan del proyecto totalitario que ha causado tanto sufrimiento, porque ni siquiera son capaces de pedir perdón. Cuando se repiten estas cosas tan evidentes, algunos dicen que se plantean exigencias inoportunas, excesivas, innecesariamente duras, porque los terroristas ahora no matan. Pues bien, a los que dicen eso, yo les digo que si quieren saber lo que es dureza, la dureza de la soledad, de la orfandad o de la injusticia, que le miren a Ana Iríbar o escuchen a Javier Ordóñez. Solamente tienen que hacer eso, para no equivocarse. Porque nunca aceptaremos, yo el primero, que el sacrificio de las víctimas, que el inmenso daño moral y material que el terror ha causado, que su persistente brutalidad para destruir la democracia, la libertad y la convivencia en España, desaparezcan en una amalgama de falsos relatos y de coartadas fabricadas para el olvido y para la impunidad. Nunca lo aceptaremos porque se lo debemos a los que murieron. Se lo debemos a los millones de ciudadanos decentes que se movilizaron contra el terror. Nos lo debemos a nosotros mismos. Se lo debemos a nuestra democracia y a nuestra propia dignidad. Se lo debemos a Gregorio, que tuvo el valor y la voluntad de ser libre. Su ejemplo y su claridad moral nos emplazan. Queridas amigas y amigos, el recuerdo de Gregorio también nos invita a una reflexión sobre el ejercicio de la política. Precisamente, cuando la política parece sufrir un grave descrédito y se considera prescindible, resulta que la política, en el sentido del que voy a hablar, es más necesaria que nunca.
Gregorio encarna los tres grandes valores que consiguieron hacer del Partido Popular la primera fuerza política española: la honradez personal, el valor para liderar desde unas convicciones muy claras y la generosidad. El Partido Popular se creó sobre un compromiso indeclinable con la regeneración política e institucional de España. Convocó a los ciudadanos a un gran proyecto común de libertad y de prosperidad. Y gracias al esfuerzo y al sacrificio de tantos, fue capaz de sumar millones de nuevas voluntades en beneficio de todos los españoles. Hoy siguen siendo tiempos de exigencia para ese proyecto político en el que los españoles han confiado para liderar nuestro país. Hace años confiaron en el Partido Popular para abrir el camino de superación de una crisis que amenazaba con dejarnos en la periferia de Europa y en la mediocridad económica. Así ocurrió en 1996 y de nuevo esa ha sido la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en circunstancias extremadamente difíciles hace ahora poco más de un año. Esa confianza, plasmada en un mandato de magnitud histórica, como el que ha recibido el Partido Popular, es un compromiso que exige emplear toda la fuerza, todo el talento, todo el trabajo y toda la responsabilidad. Nos encontramos en una situación grave. Grave sobre todo porque esta crisis no era solo económica. Además, era una crisis de raíz política e institucional que ahora despliega sus peores efectos. A ningún país le sale gratis que desde el Gobierno se dude de su condición nacional. A ningún país le sale gratis sustituir la política exterior por un compendio de eslóganes. A ningún país le sale gratis actuar bajo el principio de que el dinero público no es de nadie. A ningún país le sale gratis hacer de los terroristas interlocutores políticos. A España, desde luego, no le ha salido gratis descalificar la transición, el pacto constitucional y el consenso como pilares de las instituciones democráticas y de su legitimidad. Frente a todo eso, el proyecto político del Partido Popular ha recibido una enorme responsabilidad. No solo tenemos que superar una crisis económica profundísima, tenemos que resolver una crisis política e institucional que se traslada a los ciudadanos en forma de desconfianza, desasosiego y temor al futuro. Respetar y responder con nuestros actos a ese mandato de reforma, de regeneración y de recuperación del camino que se recibió es esencial. Es esencial porque hemos estado demasiado tiempo apartándonos de lo que nos ha llevado al éxito y las consecuencias son necesariamente las que venimos padeciendo. Es un mandato exigente en resultados, pero es un mandato generoso en apoyos para que el proyecto político del Partido Popular sea un intérprete fiel de las aspiraciones de los ciudadanos. Hay un mandato que hay que preservar y al que hay que dar cumplimiento con responsabilidad y con confianza en los españoles. Porque los españoles han respondido cuando se les ha convocado a una tarea constructiva, aunque fuera difícil, aunque fuera esforzada. Si no hubiera sido así, hace tiempo habríamos recaído en las peores fracturas y enfrentamientos. Confianza en los españoles. Confianza en la verdad de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que queremos. Porque los ciudadanos, y entre ellos los políticos, unos y otros, todos, tienen derecho a la verdad. Confianza que es el vínculo que une a la sociedad y permite la acción de sus ciudadanos. Confianza para detener la incertidumbre, la desafección, el escepticismo y el desafío a lo que somos como Estado
y como nación. Una deriva que amenaza con hacer estériles los mejores esfuerzos y los sacrificios más valiosos que los españoles han realizado y siguen realizando. Con fidelidad al legítimo mandato electoral recibido, que, insisto, hay que respetar y preservar, es necesario fortalecer proyectos, restaurar confianzas y afectos, contar con todos con generosidad y demostrar más que nunca nuestro compromiso de responsabilidad y de patriotismo. Compromiso con uno mismo, con los demás y con el futuro de España, que hoy se juega tanto en el ámbito de la economía como en el de las instituciones, la cohesión social y la unidad nacional. Queridas amigas y amigos, siguiendo la estela de quienes le precedieron, con un coraje excepcional y la ayuda de muchos compañeros, Gregorio Ordóñez levantó la bandera de la libertad y lo hizo con entrega, con honradez, con generosidad, de frente, en primera línea. Con él, inspirados por él, después de él, lo hicieron tantos que han defendido y defienden los principios y el proyecto del Partido Popular en todos los lugares de España. No debemos olvidarlo jamás, porque quienes han confiado en el proyecto político del Partido Popular, podéis estar seguros de que no lo olvidan. España, la libertad, la responsabilidad, la generosidad y la honradez. Ese debe ser nuestro norte, con toda claridad, con la máxima determinación. Y llego a la última idea que quiero expresar esta tarde ante vosotros. La Fundación Gregorio Ordóñez ha escogido como lema de este acto un verbo, recuperándote, y me parece muy oportuno. Conservar la memoria de Gregorio y de todas las víctimas del terrorismo no debe ser nunca, y desde luego no puede ser ahora, un ejercicio de melancolía. Al contrario, tiene que servir de inspiración para una tarea positiva de recuperación, también del optimismo y de la ilusión de Gregorio por España. El optimismo de Gregorio no era retórico, era consciente y contagioso y eficaz. Consiguió romper la inercia del desistimiento y ganar el apoyo y el afecto de la gente. Gregorio era la voz de la esperanza activa. Creía que los españoles no estaban condenados a vivir ni bajo el chantaje del terror ni bajo la amenaza insistente de la disgregación. Sabía que España reunía todas las condiciones para ser una nación fuerte, próspera y respetada. Gregorio creía que ningún obstáculo era demasiado alto y ningún desafío demasiado grande para quien tiene claros sus objetivos y está dispuesto a luchar por ellos. Por eso es también símbolo de una nación que no desespera ni desiste, sino que supera las dificultades desde la confianza en sí misma y la afirmación de sus posibilidades. La España con la que soñó Gregorio Ordóñez era y es posible. Era y es posible reconocer el sacrificio de las víctimas con memoria, con justicia y dignidad. Era y es posible devolver la esperanza a millones de españoles marginados por el paro y la falta de oportunidades. Era y es posible ejercer la política como una actividad decente de personas honradas al servicio del interés general. Era y es posible devolver a los españoles la confianza en nosotros mismos y en nuestro país. Únicamente depende de nosotros. Hace unos años, en una conmemoración similar a esta en San Sebastián, oí decir que Gregorio hizo lo que debía, se esforzó cuanto pudo y ni un solo día perdió la esperanza. Desde el recuerdo y el reconocimiento a una de las grandes personalidades del Partido Popular y de la política española, secundo esa afirmación y añado simplemente, hagamos nosotros lo mismo. Muchas gracias a todos.